con toda la dependencia, que es la hostia. Allí sí que hay, tela, ¿sabes? Tela, con todas las escuelas, con los casi 10 millones de habitantes que tiene Andalucía, el doble que eso es en 5 años. Además, le hacemos un 155 con tal debilidad que por la noche ya, no sé qué le pasó a Rajoy y dijo, no intervengo. Yo estaba ya preparado a ver si me dejaban intervenir TV3, que no tenía yo ganas para hablar ahí un ratito solo, un ratito, ¿sabes? Entonces, pero, y si se interviene, pues interviene para 6 meses y luego se está 12 o se está lo que se esté, ¿no? Entonces, si no sabemos desde el Estado controlar con un cuerpo público el dinero, lo primero la cartera, y ya con la cartera, ya en las universidades tú dejas que funcionarios entran. Claro que es verdad que nos han metido el 50% de los funcionarios los políticos, pero claro, entonces, ¿cómo tienes tú el control del dinero? ¿Cómo tienes sobre todo el control de la nación? ¿Cómo la nación española va a aguantar que el segundo idioma del mundo después del chino, que es el español, no se pueda hablar en él, pero ya casi ni en Valencia, ni en Cataluña ni nos conocen ya, ni en el País Vasco, que es una cosa de chiste, un idioma que se llama el batúa, que tenía 600 palabras. El español mínimo tiene 30.000, ¿sabes? O sea, y tiene 23 academias en el mundo. Y es el mayor idioma comercial después del inglés del mundo. No ese no queremos hablar. Estamos aprendiendo, pero primero habrá que aprender es el español, además de, porque es muy difícil que la gente maneje más de 2 idiomas, muy difícil, porque el hombre da de sí lo que da, ¿no? Entonces, y termino el asunto. Entonces, si no hacemos estos cuerpos, uno de ellos, que sería el más importante, serían los gestores de hospitales, pero ni UGT, ni comisiones, ni hostias, tíos preparados con orden, que manejen el dinero y manejen a las farmacéuticas y a las que nos venden máquinas de operaciones, que ¿dónde está la tela? Es que eso te desvía en una autonomía 500 millones y no somos idiotas, lo sabemos perfectamente. Hay medicamentos que pueden valer a 2.000 al mes o a 500, depende cómo negocies tú con la multinacional correspondiente. Entonces eso tiene que estar en manos de hiperprofesionales, porque el dinero es nuestro y tenemos unos desequilibrios en España económicos, que todavía tenemos cierto margen, porque somos los menos endeudados de los 4 grandes de Europa, y fíjate que estamos endeudados, y yo el déficit público de termino, de este gobierno, no me le creo, de lo del 1,3, creo que va a ser cerca del 2, el déficit público, y eso es un riesgo ya, Ahí entramos en riesgo, como el PIB baje y ahí entramos en riesgo y podemos ya poner no solo en riesgos las autonomías, sino podemos poner en riesgo el Estado. Muchas gracias. Bueno, lo bien que nos lo estamos pasando aquí. Y con Roberto sobre todo. Y, joder, qué pena que se haya tenido que ir. Pero lo bien que nos estamos pasando aquí, y no en estas conferencias encorsetadas donde pone aquí ilustrísimo, no sé qué, magnífico, excelentísimo. Qué frescura, ¿no? Estamos teniendo. Por cierto, ¿alguien se acuerda? Porque yo tengo 47 años, aunque no lo parezca, me conservo muy bien. Pero yo empecé trabajando de botones a los 16 años, que es un trabajo que no sé si existe ese... o sea, era donde íbamos, ¿no? Vea por esto, vea por lo otro, ¿no? Yo trabajaba de botones en una oficina y había un banco en la carrera de San Jerónimo, ¿no? Se llama así todavía la calle, ¿no? No la han cambiado. Sí. Claro. La A. No, la A del B, ese que has dicho tú. Del Banco Exterior de España. Exacto. Se llamaba Banco Exterior de España, porque yo iba allí a llevar las xerocopias. ¿Sabe alguien? Sí, ¿no? Muchos sabéis lo que eran las xerocopias, ¿no? Sí. Para descontar las letras. Claro. De cambio, entonces, ¿no? Que eso además era palabra de Dios, ¿no? La letra de cambio. Madre mía, si devolvías una letra. Y si era con gastos ya ni te cuento. O sea, te esposaban y ibas a la cárcel y esto. Bien, anécdotas, ¿no? De que todo eso se ha perdido. Pero ese banco no está ya, ¿no? No, claro, es la A, fue la Argentari y luego ya se diluyó en la BBV. Lo que te he dicho yo. ¿Y qué ha sido de la obra social, ¿no? De todo eso? Fíjate, porque eso sí que era grande e importante, ¿no? La obra social de las cajas era algo que hoy prácticamente ya no... En fin. Bueno, el siguiente
invitado es don Xavier Horcajo, y es que joder, tiene una cosa interesantísima, es unos datos que muy poca gente conoce, y como digo, que un buen doctor y con cum laude, pues solamente él puede explicarnos. Así que, don Xavier, por favor, adelante. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo te empato porque yo fui botones en un banco que estaba en la carrera de San Jerónimo, que ahora es una dependencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que era el Banco de Madrid, ¿eh? Y, en fin, y algo se me quedó de esa obsesión que entonces había banqueros muy serios, de esos que te enseñaban al papel y a la mujer hasta el culo le has de ver. Ahora sería políticamente incorrecto. Bueno, por supuesto, homófobo, de homófobo, de no sé qué rollos. Bueno, mira, yo ya vengo con la mili hecha de, no sé, 30 años de denuncia de corrupción, de despilfarros, de abusos, de vías del tren que no llevan a ninguna parte, aeropuertos que hay uno cada 30 kilómetros y todo ese rollo de inversiones autonómicas inapropiadas, de desmadre autonómico. Y esto lo he tenido que pelear caso a caso y denunciarlo y pelearme con lo del tío de los ERES, pero con el de la formación ocupacional y el otro y tal. Y este sería, pues lo fácil, la crítica fácil, esto ha sido un despropósito. Pero yo les propongo una reflexión. ¿Qué pasaría en el fútbol si en lugar de ir al VAR hubiéramos ido a la decisión de eliminar los linieres y los árbitros? Porque eso sería una batalla campal. Esa es la historia del sistema autonómico en España. Alguien lo improvisa con una desigualdad, que es en lo que yo me he venido especializando, en el análisis de las desigualdades entre las personas. A mí lo de la política es un divertimento. A mí me interesan los ciudadanos españoles. Y bueno, oye, desde el primer minuto, esto ha sido una conveniencia con una desigualdad entomológica brutal, que es dos comunidades van a preservar los foros, País Vasco y Navarra. Así no podía crecer, ese arbolillo no podía crecer bien. Pero es que luego, si plantas un olivo, no lo podas nunca, pues al final no te dará olivas, lógico. Esto es lo que le ha pasado al sistema autonómico en España. Hubo un intento en el año 83, algunos se acordarán, se llamó la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la LOAPA. Fue un acuerdo entre la UCD y el PSOE. El PP no existía aún, ¿eh? Entre la UCD, un informe de García de Enterría, un encuentro entre esas dos formaciones que ya veían en el año 82, que es cuando se aprueba la ley, que esto no iba por buen camino, que había que armonizar muchas cosas. Bueno, oye, esto pues lo llevaron al Constitucional y como cualquier sistema político, el autonómico también, genera mecanismos de autodefensa, pues resulta que ya había podrido la cepa del olivo, ya controlaba más el PNV y CIU a los gobiernos en Madrid, a los magistrados en los tribunales y también, como no, en ese tribunal que algunos llaman prostitucional, ¿no? A partir de ese momento se asustan muchísimo y se olvidan de esta copla que era meter en cintura el sistema autonómico. Nadie ha velado por eso. Desde entonces para acá hemos visto que los tres partidos que han tenido responsabilidades de gobierno en España, la UCD, el PSOE y el Partido Popular, han preferido pactar con los mandarines de turno, de las regiones de turno, para que no armaran jaleo, para que les aprobasen en Madrid no sé qué leyes o para que les sostuvieran en el poder. Ese es el verdadero drama. Pero no podemos quedarnos en esto, tenemos que ir un poco más allá, analizar, pues no hay nada que sea perfecto ni nada que sea un fracaso al 100%. Es verdad que el sistema autonómico da signos de enorme debilidad, de tremendo fracaso en algunas cosas que no ha corregido, pero tiene claroscuros y hay cosas que sí son positivas del sistema autonómico. Ya sé que os va a sorprender esto, pero dejadme tener un poco de paciencia. El problema es que hemos llegado a un punto en el que sabemos todos que ese Estado autonómico no va a ser financiable por la sociedad española en el futuro. Y este es el momento de replantear una gran LOAPA que acondicione a las necesidades, a las verdaderas, y que pode de una vez el olivo para que el olivo nos crezca en condiciones. Sin embargo, insisto, todo esto que Centeno pues, ha hecho un saque de billar de estos que manda las bolas a las troneras y ya. Pero, ojo, la Constitución y los estatutos de autonomía han sido refrendados por unos señores que se llaman ciudadanos. Ojo con eso. Todos. Hubo un caso en el que se hizo trampa, que fue Andalucía, es cierto. Todos los demás, los ciudadanos hemos ido y hemos votado.
y hemos votado positiva y favorablemente a esos estatutos y a ese esquema autonómico. Las encuestas, las pocas que se hacen sobre el disgusto de los españoles para con el sistema autonómico, las que yo, si alguien tiene alguna mejor, yo la última que conozco es del INE y habla de un horizonte, una horquilla entre el 30 y el 35%. La han dejado de hacer, es cierto. Hace ya mucho tiempo que no preguntan a los ciudadanos, pero ese es el marco, no nos olvidemos. A mí a lo mejor tampoco me gusta, pero tiene el refrendo de los ciudadanos españoles. O sea que vamos a ver, con estos bueyes habrá que arar. Ese es el momento en el que yo os propongo una reflexión más útil. Vamos a ver qué han hecho de positivo y de negativo las autonomías, dejando de lado que a veces es difícil la corrupción, los abusos, las inversiones locas, todo eso. Vamos a intentar dejarlo un rato de lado, ¿no? Bueno, primer asunto, las desigualdades históricas que hacían que Andalucía fuera más pobre que Madrid o que Cataluña. Esas no las hemos sabido corregir. El sistema no ha servido para devolver renta a los territorios menos favorecidos. Constatación que a mí, vamos, no me duele prenda hacer de saque. Sin embargo, el sistema sí ha corregido algunas desigualdades que tienen que ver con el trato político que reciben los ciudadanos en las autonomías. ¿A qué me refiero? Nosotros los economistas tenemos un planteamiento que algunos atribuyen a Samuelson y otros dicen que no, que eso estaba inventado mucho antes. Lo que no se mide no se puede arreglar. Y para eso hay instrumentos de medida que dicen, bueno, un Estado centralista como Francia, pues un Estado centralista como Francia no se sostiene si uno lo compara en términos de capacidad humana. El término universal es el coeficiente Gini, que aplica a Naciones Unidas. Si tú comparas, vamos a ver, es un análisis mucho más simple. Si tú en España hace 40 años nacías en Dos Hermanas, eras un desheredado, un paria, y tenías, bueno, pues muy pocas oportunidades. Distinto de si nacías en Barcelona. ¿Correcto? Bien. Estamos donde estamos y además a los que son contrarios radicales al sistema autonómico os doy una baza, os regalo una baza. Se ha nivelado por la baja. Se ha nivelado por la baja. Pero ahora hay universidades donde tú quieras. Son todas igual de malas. Es verdad. Es verdad, pero oye, pero eso se podía haber hecho mejor. No depende de... Ahora en España da igual nacer en Dos Hermanas que en Gijón. Y da igual si naces en Cantabria o si naces en Murcia. Porque en lo fundamental, en lo básico, en una serie de cosas que yo os voy a relacionar, pues hemos ido a una nivelación en transportes, en carreteras, en aeropuertos, en sanidad, en enseñanza y también en canales autonómicos, que tampoco me gusta nada. Esos ojalá los suprimieran todos, pero a ver los haylos en todas partes y son más de 2 en todas las autonomías. Esto, mirar el entorno, es que claro, hay que compararse. Como dicen los franceses, paga pour quoi. Bueno, pues paga pour quoi, por ejemplo, Francia. En Francia no da igual nacer en París que nacer en Limoges. ¿Queréis que veamos el ejemplo italiano o lo paso de largo? No hace falta. Es evidente que nos da igual ser de Turín que ser de Calabria. Pero no solo de Calabria, ser de al lado de Roma. Es evidente, ¿no? No hace falta que discutamos. Vamos a Inglaterra. En Inglaterra, la diferencia... Mira, hay unos datos hoy de la agencia tributaria muy interesantes, os los recomiendo. Han sacado por niveles de renta los municipios españoles. No solo los municipios, sino los distritos postales. Y los comparan. Resultado final de ese análisis. Entre el municipio más rico y el municipio más pobre hay una diferencia de 8 veces. O sea, el rico es 8 veces más rico que el más pobre. Bien, este análisis en Inglaterra sale el 23. El 23. Es decir, que la parte del cogollo de Londres es 23 veces más rico que el municipio más pobre del Reino Unido de la Gran Bretaña, antes del Brexit, que ahora empeorará. En materia de lo que compete, que es el nivel de welfare state que tienen los ciudadanos que viven en las autonomías españolas y su compensación con el conjunto, España es un país mucho menos desigual que todos los otros europeos, con excepción de Alemania y Suiza. Estos no sé ni de dónde son. Pero incluso en Dinamarca, la diferencia de renta entre un tío que es de Copenhague y uno que es de Aren es más alta que en España. Vamos a ver de qué estamos hablando. La pobreza. Hombre, pues tenemos un porcentaje de pobreza. Si yo no me alegro, si me parece un desastre todo, pero cuidado,
la pobreza en España está mucho más compensada que en cualquiera de esos países que estamos hablando, territorialmente, desde el punto de vista de equiparación de territorios, que es lo que estamos analizando. El sistema, 40 años después, es evidente que necesita enormes recambios en casi todo. Necesita ser corregido, por supuesto, ser podado, claro que sí, pero en términos de ingresos por renta, en términos sanitarios. Bueno, pues hemos pasado una crisis. La crisis ha dejado daños, sí, pero mira los índices de paro, enteraros bien de los índices de paro y de su comparativa, de Andalucía 22,9, que es que lo comparemos con Andalucía o lo comparamos con Extremadura. A mí casi me da igual, pero es que en Madrid estamos en el 12. Entonces, esa diferencia, esa proporción demuestra, no me alegro, puede mejorar, pero demuestra claramente que este es un país infinitamente más equilibrado que otros desde el punto de vista de cohesión entre sus territorios. Y eso, para lo bueno o para lo malo, habrá que decir que es la parte positiva de esas autonomías. Esas autonomías que tienen problemas enormes de errores de gestión en todo, por ejemplo, en la financiación. No conocemos cómo se financia el sistema autonómico. En base a unos criterios que son ¿cuáles? ¿Población? No. Sí, esto es como la fórmula de la Coca-Cola, nunca llegarás a saberlo. Y los que han tenido responsabilidades de gobierno, y aquí quiero centrarme en lo que decía antes, aquí la responsabilidad es el que ejerce el gobierno supraautonómico, es decir, el gobierno nacional, el PSOE y el PP fundamentalmente. Estos son los que están obligados a armonizar todo esto. Estos son los que están obligados a hacer que no sea un disparate, que la sanidad compre en conjunto, que no haya desequilibrios en la calidad y que la gente venga a Madrid porque la de Castilla-La Mancha es peor. Pero esa armonización de la que hablaba la LOAPA es un problema de decisión política. Si tú haces como el avestruz y te escondes y no reconoces que estás ante un problema que hay que resolver, porque si no esto no se va a poder financiar, pues al final acabaremos no entendiéndonos, o como Pujol, que reclamó un día, ahora sabemos por qué, porque tiene 2 hijos por allí, ¿no? Pero reclamó un día las competencias penitenciarias. Y digo, hostia, qué tío tan raro. No era raro, no era raro. O la enseñanza, decía antes Rocío, ahí está la alta inspección del Estado. Yo no la he visto. Yo soy catalán y he vivido allí y no la he visto nunca. Existe. No. Está, pero deben ser los chimpancés esos que uno se tapa las orejas, el otro los ojos y el otro la boca. No la ha habido, ni hay criterios de ejecución de presupuestos, ni hay criterios de inversión en infraestructuras. Esto ha sido un desastre. Pero hemos pasado una crisis terrible, la peor de la economía española. Y después de la crisis terrible no se han agudizado las diferencias regionales, con la excepción del castigo hacia aquellas autonomías que confiaron demasiado en la construcción, que han sufrido un poquito más. Pero el salir y el entrar de la crisis nos ha afectado en un por igual mucho más equilibrado que el de otros países de nuestro entorno, que tienen PIBs mayores, que exportan más y que están por delante nuestro en 1001 cosas. Bueno, antes yo creo que no quiero criticarle porque no está, pero yo creo que comparar la solución irlandesa con el problema español es hacer trampas. Y al solitario está mal que uno se haga trampas. Claro, los irlandeses están donde están porque han tenido 30 años un impuesto de sociedades del 5%. Y le costó Dios y ayuda a las autoridades de Bruselas a hacer que lo aumentaran al 15%, que es en lo que están ahora. A ver, así compito yo. Pero claro, es que Irlanda es una isla a la que se le consienten cosas que a una economía como la española no nos las van a consentir. Ojo, por cierto, sería bueno, yo tengo una campaña a la que os brindo, me apoyéis, que es despertar en ciertas cabezas que nos mandan, que España debería utilizar ese impuesto de sociedades privilegiado para convertirse en la gran puerta de América Latina hacia Europa. No puede ser que el mercado del trigo argentino esté en Rotterdam, no puede ser que el mercado de materias primas brasileño, que tienen de todo, esté en diferentes puntos, sobre todo en Londres. Eso tendría, por geofísica, tendría que estar en Madrid. O en Madrid o en España, o en Sevilla, en el puerto de India, me da igual, pero en España. Y eso no lo hemos jugado nunca y la manera de jugarlo es ofrecer ventajas fiscales al tío. ¿Sabéis que Bimbo es una multinacional mexicana? ¿A que habíais pensado que era norteamericana? Pues no, señores. Anda que no hay compañías multinacionales en América Latina
que están vagando por el mundo y no tienen quien les escuche y quien les defienda ante Europa. Ese es el papel de España. Lo que pasa es que España no define nunca el papel que quiere tener en las cosas. Y eso también es un problema del que gobierna en la Moncloa. Pujol pues hacía lo que hacía, o el Endacari hace lo que puede. Pero con eso ya sabemos que no podemos contar. De lo que se trata es de buscar soluciones que permitan horizontes mejores y mayores. Y eso lo tenemos que hacer juntos. Con el sistema autonómico, sí, porque como decía Balbás, es imposible retroceder 40 años en la historia, y sí, porque ha tenido unas mayorías sociales que son las que lo han acreditado. Esto no se monta en el aire, excepto, digo, Andalucía, y con todos los inconvenientes que le queráis poner a la copla. Más, y termino. Si este sistema fuera tan malo, no hubiera permitido la verdadera eclosión de economías distintas a Cataluña, al País Vasco y tal vez Madrid. Y digo tal vez. Es evidente que ha habido una eclosión de la región de Madrid con su economía. En parte porque muchos se han ido de otras, porque no les han entendido. Pero antes que eso, en los últimos 10 años no había un conflicto territorial en Cataluña y ya vivíamos la emergencia de Madrid en todos los órdenes, sobre todo en el de captación de inversión extranjera directa, que es el que a mí me interesa más de todos. Eso es objetivo. Pero, ¿vale? Dejemos aparte Madrid, porque Madrid pues, es un sitio, la rompeolas del mundo. Sí, vale, de acuerdo. Vamos a hablar de Valencia. Anda, majos, a ver quién me lo explica. ¿Qué pasa con Valencia? ¿Analizamos el puerto de Valencia, si queréis? ¿Os parece? Bien, vale. Hay un puerto mayor en España que lo será siempre hasta que no se espabilen los marroquíes y nos lo soplen, que es el de Algeciras. Está en proporción de 3,5 con respecto a 1 que tiene Barcelona escaso, 1 en ranking. Barcelona está 3 veces por debajo de Algeciras. El puerto de Valencia es hoy el que persigue a Algeciras, 2,5. En esa escala de 3,5, 1 Barcelona, Valencia está más cerca de Algeciras que de Barcelona. Están en el mismo mar, y negocian con las mismas mercancías, los mismos contenedores y los mismos graneles. Ese es un dato que es irrefutable. Si queréis vamos a otras comunidades, por ejemplo Galicia, o por ejemplo Murcia, que a pesar de la crisis y la Constitución pensaba en Murcia antes, resulta que, oye, pues exportan bárbaramente lo que siempre han exportado, pero ahora lo exportan mejor y sobre todo lo venden mejor. Y tienen un modelo que se orienta hacia lo turístico. 82 millones de ciudadanos que han venido aquí, a pesar de nuestras trifulcas territoriales, que se reparten por todas partes, que van a todas partes, pero preferentemente al Mediterráneo. Preferentemente, ese es un activo, claro que sí que es un activo. Por suerte, el sistema autonómico, a pesar de que hay ayuntamientos que ponen impuestos a las pernoctaciones, que es una canallada, un absurdo de estos económicos, pues oye, es un activo que nos funciona. Antes decía que una ventaja o una baza que os doy es criticar, porque es legítimo, absolutamente, que en el sistema autonómico siempre se ha alineado por la baja. No premiamos la excelencia, sino que vamos a la baja. Universidades sí que haya una muy cerca, pero será muy mala, es igual. ¿Qué más da? Y hemos tirado el prestigio que tenían las universidades españolas por el disparate de tener una universidad cada 100 kilómetros. Que además, por supuesto, porque somos unos paletos. Porque yo quiero una universidad en Elche que dé Derecho y que dé Cirugía, porque Murcia es así. Murcia, Andalucía o Galicia, lo que queráis, ¿no? Pero ese disparate depende de quién no embrida lo que tiene que embridar. Y ese es el asunto que se echa en falta. Un gobierno que haga de gobierno, un gobierno que les diga, oiga, ustedes a ver, ¿cómo es posible que haya 6 canales autonómicos en Cataluña, pero 4 en Andalucía? ¿Pero qué pasa? ¿Con uno no os vale? Venga, cerrando canales. Cerrando canales, y además es un problema. ¿Cómo los financias? No tiene ningún sentido. Ahora, hay que ponerle el cascabel al gato, y ahí lo dejo. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Xavier. Fíjate que habéis hablado de la diferencia entre Irlanda y España, ¿no? O, por ejemplo, Luxemburgo, ¿no? Que hasta... Joder, el presidente de la Comisión Europea me parece que de ahí, ¿no? Sí. Era un competidor desleal de la Europa que paga impuestos. Juncker. Antes me apuntaba José Luis
turistas solo en Canarias 16 millones al año. 16 millones. Pero fijaros la deslealtad que hemos sufrido de nuestros gobernantes, ¿no? Que no solo nos han metido en cintura a las autonomías, sino que además han permitido que nuestros vecinos, nuestros competidores, al fin y al cabo, que son los países de nuestro entorno, pues hagan lo que les dé la gana. Y uno de ellos ha sido esa competencia fiscal que, bueno, pues todos ellos tienen sus paraísos fiscales por ahí, ¿no? Incluso hasta nos los han colocado en nuestro propio territorio, ¿no? Como es Gibraltar. Y en España hubo una vez, creo en los años 70, tu jefe, Paco Fernández Ordóñez, yo creo que se estudió el que España tuviera un paraíso fiscal, con el buen sentido de la palabra, sobre todo para facilitar ese gran negocio con Latinoamérica. En Cádiz lo quería. En Cádiz y en las Canarias, porque Cádiz era un poco más escandaloso porque no es ultramar. Se supone que los paraísos fiscales tienen que estar isolados, ¿no? Por eso, como están tan solitos, pues tienen que tener un poquito de incentivo, ¿no? Y ahí esa es la coartada, ¿no? de los paraísos fiscales, ¿no? Que están ahí solitos. Entonces, se pensó en las Canarias, pero nuestros amigos, nuestros socios nos lo impidieron, ¿no? Y sobre todo nuestros gobernantes no fueron capaces de llevar eso a cabo. Un pequeño apunte, ¿no? Para ver a veces por qué Irlanda es un país que con 5 millones de habitantes pues tiene y prácticamente ningún recurso natural, ni materias primas, ni nada de nada, solo frío y hielo y poco más, y rocas y colegios. Pues tiene una renta per cápita tan grande. Bueno, sí, la vaca, sí. Bueno, la tienen que comer, poco, pero vamos. Pues para finalizar el panel, don Fran Simón nos va a exponer un interesante estudio y, bueno, como vamos bien de tiempo, pues tiene usted 10 o 15 minutos. Bueno, no sé si voy a durar tanto. Bueno, yo lo bueno de estar aquí en este momento es que, y sobre el último, es que les puedo responder algunas cosas que no dejo de salir de mi asombro, con lo que decís todos. A Albas le diría que está bien dar a Zapatero y evidentemente, y dar ahora a Pedro Sánchez, pero no sé si se acuerda de Filesa, de Malesa, de Time Sport, esas pequeñas cosas que han tenido esos gobiernos de... Son pequeñas. Bien, son pequeñas cosas. A Rocío, los gobiernos de Felipe, claro. A Rocío, hombre, le diría que las comunidades autónomas están bien, muy bien, y habéis gestionado en Madrid, pues esto está muy bien gestionado y demás, pero no son sostenibles. Y eso creo que después de haber hablado todos mis compañeros, más o menos lo tenemos claro, con lo cual algo habrá que hacer. No es la maravilla, no es la maravilla. Y, hombre, yo, Javier, le diría otra cosa. Yo, con el cariño que te tengo, y que tengo a todos los aquí presentes, evidentemente, yo vengo yo termino la facultad y me ficha un banco, me voy a la City, y entonces lo primero que me enseñan es una cosa: no te compares con nadie. Que no. Que tenemos que ser el número uno, no me vale cómo están los demás. ¿Por qué España no puede ser el número uno en todo lo que nos propongamos? Lo somos en muchas cosas. ¿Por qué tenemos que decir, hombre, es que somos la cuarta economía, la tercera, somos la decimoctava? No, hombre, no. Seamos los primeros y busquemos la excelencia, que podemos hacerlo. En el ejercicio de buscar datos, porque yo creo que un economista lo primero que tiene que hacer es buscar los datos e intentar que esos datos sean lo más fiables posibles. Yo los he cogido del Ministerio. Es decir, tengo los datos de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, los últimos publicados a julio de 2017. Digo esto porque primero voy a intentar dar información y luego veremos la opinión. Ahora mismo existe una comunidad autónoma, con los últimos datos, que en los saldos fiscales, es decir, la diferencia entre su total de gastos y su total de ingresos, sale que debe o que se gasta 14.225 millones de euros al año. Esa comunidad es Andalucía, que casualmente es lo mismo que genera Madrid. Es decir, con el dinero que genera Madrid podríamos mantener a todos los andaluces. Eso per se es una desigualdad absoluta. Pero de todas las comunidades, de las 17 comunidades, solo hay 3 que generan beneficios.
Eso en un principio podría estar bien. Decir, hombre, si hay 3 comunidades que generan beneficios, es que sus dirigentes pues lo hacen bien. Estaría bien que lo hicieran todas. Solo 3. Una es Madrid, como os he dicho, 14.000 millones. Otra es Cataluña. Esto es independiente a lo del FLA y a todas las barbaridades que hacen, ¿eh? Estamos hablando de saldo fiscal, que son 4.000, y otras Baleares, que son 656. Las demás todas van pidiendo dinero. Papá, todos los meses, todos los años. Y venga dinero, y venga dinero. Claro, el Más Madera, pues ya se ha acabado. ¿Por qué? Porque hemos vivido, como bien han dicho mis compañeros de tertulia y de mesa, si tú haces un aeropuerto, yo voy a hacer 2. Y si tú haces una universidad, pues yo voy a hacer 3. Será por universidades. Claro, esto al final quien lo han hecho son los políticos. No nos equivoquemos. No lo ha hecho nadie más. Los políticos han decidido en cada una de las comunidades qué barbaridad hacía. Y no hay más. Y así nos va. Y así nos va. Es decir, nadie ha pensado que está bien hacer una carretera. Pero claro, tenemos un problema demográfico en España. Podríamos haber hecho la carretera donde menos gente hay para a lo mejor que la gente, o la autovía, para que la gente se fuera ahí y solventar ese problema. No, aquí esas prioridades no existían, ni existen. Solo es un gasto salvaje. Pero claro, cuando yo hablo de gasto salvaje, me puedo inventar los datos. Bueno, me voy otra vez a ver los presupuestos. Fuente del Ministerio de Hacienda. ¿En qué se gastan las comunidades autónomas el dinero? El 72,93% del dinero que se gastan nuestros dirigentes lo hacen básicamente en 4 aspectos: sanidad, educación, servicios sociales y deuda pública. Se gastan el 75%, vamos a redondear. Esto no es una empresa, claro, porque el Estado no es una empresa y no se debe de mirar como tal. Hay otras sensibilidades a las cuales hay que apoyar. Pero claro, ahora yo digo, voy a hacerlo con mi economía doméstica. Yo soy muy tonto y quiero siempre hacer entender la economía, que es mi pasión, como algo personal. Si en mi casa dedico a pagarme la sanidad, a pagar el colegio de mi hijo, a pagar mi hipoteca y a pagar algunos gastos o prevenir un ahorro para lo que me pueda pasar mañana, me gasto el 25%, el 75%, me queda solo un 25% para la luz, el agua, el gas, comer, transportarme, que son cosas necesarias para vivir. ¿Qué conclusión uno puede sacar de esto? Pues hombre, la primera conclusión es que el gasto desmesurado de las comunidades autónomas no es eficiente. Porque si fuera eficiente, o iríamos siempre a saldos cero, gasto lo mismo que ingreso. Eso es una regla de gasto por la cual se hacen los presupuestos, cosa que aquí parece ser que todo el mundo pasa de la regla de gasto o se la intentan saltar. O bien dirían, hombre, ya... Bueno, la mayoría. Es cierto que hay regiones que no se saltan esa regla de gasto. Pero, y dicho esto, esas regiones han generado desigualdades. Y yo, en el país que a mí me gustaría vivir, en esa España, no me gusta que haya españoles de primera o de segunda o de tercera. Me gusta que haya españoles de primera, en todos los lados. Y es cierto que no se puede dejar a nadie atrás, a nadie. Vivimos en 17 reinos de taifas. Hay 17 fiscalidades. Ahora mismo estaba hablando Bermejo de un paraíso fiscal. Yo me dedico al asesoramiento financiero. Y tengo clientes internacionales. Y no sé si saben ustedes que el País Vasco, por ejemplo, para un francés es un paraíso fiscal. Literalmente hablando. Si yo soy francés y abro una cuenta en un banco o en algún banco regional, sobre todo del País Vasco, la Hacienda vasca no se habla casi con la Hacienda española y mucho menos le va a reportar sobre un francés la Hacienda española a la Hacienda francesa. Pero es que no solo es eso tampoco. Desde luego, la Hacienda vasca no se habla con la Hacienda francesa. Ergo, literalmente hablando, el País Vasco es un paraíso fiscal para un francés. Puede tener el dinero y no pagar absolutamente nada. Escondérselo al fisco francés. Entonces, estos 17 fiscalidades, lo que hacen es producen desigualdades, porque el mercado lo distorsionan. No puede ser que en Madrid se pague una cantidad de impuestos, yo creo que esto lo sabe la gente, no hace falta indicar en dónde ni en qué, y en Andalucía se paguen otros. Eso para las empresas y para un país es muy malo, porque
te vuelves loco, te vuelves loco. No sabes, evidentemente las empresas van a ir donde menos fiscalidad tenga, pero ¿por qué tienen que venirse a Madrid y no se pueden ir a Valencia? Ojo, pueden hacerlo, pero van a tener una penalización fiscal. Claro, los empresarios no son idiotas. Oye, yo voy donde menos impuestos pague. Generaré más puestos de trabajo, pero estoy luchando ¿contra qué? ¿Contra mi propio país? Si yo soy dirigente... Un momento, pero espera, Rocío. Si yo soy dirigente político de España, tengo que ser dirigente político de España. O entonces, ¿qué hacemos? ¿España realmente está dividida injustamente o la habéis dividido los políticos injustamente? ¿Vale? Yo no digo que haya que acabar con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas es cierto que hacen a las personas estar más cerca de sus administraciones y probablemente de sus políticos. Pero sí es cierto que hay que cambiar la filosofía que tenemos. Tampoco quiero, y no me gustaría que alguien pensara que cualquier gobierno y cualquier comunidad autónoma lo que tiene que ser es una máquina de generar dinero. No, tiene que ser una máquina de generar servicios y de servicios de calidad a un precio justo con los impuestos que pagamos. Y esto es lo que tienen que interiorizar todos los políticos. Y en España no vivimos en 17 países diferentes, que es lo que parece. Vivimos en uno. Y si ese uno necesita que en Extremadura haya mejores infraestructuras, ganamos todos si en lugar de Extremadura tener su propio presupuesto, le ayudamos entre todos a que esa infraestructura se genere. No que llegue el de Extremadura y diga, yo me voy a hacer un aeropuerto porque me da la gana, como ha pasado en este país durante muchos años, que se han hecho aeropuertos sin ton ni son y sin sentido, lo decía Javier, bueno, disparando el gasto. Hombre, yo creo que el Estado de las autonomías hace y ha hecho default. Yo no soy tan extremo, probablemente, aunque esté sentado a la extrema derecha, bueno, no como Bermejo, sino, ahora se me olvida el nombre, como Roberto Centeno. Pero sí que es verdad que hay que hacérnoslo mirar. Y nuestra responsabilidad todos como ciudadanos es apoyar a aquellos que hagan políticas sensatas mirando en la globalidad. Esto no pasaría en otros países. Yo hablabas de Suiza, he estado mucho tiempo viviendo allí y sí que es verdad que yo envidio el nivel democrático que tienen, que se hacen un referéndum para ir a comprar el pan. Ahora, eso en España yo no lo veo. Pero es cierto que decidieron subirse los impuestos a posta. Es cierto, porque sus dirigentes, que no son gente conocida, no son gente que tenga grandes lujos, son profesionales que en un tiempo se van a la política y son extremadamente responsables con el dinero de todos. Entonces, yo no sé, los políticos y las personas, cada uno no sé, en el fondo no se sabe qué quieren, pero sí que les diría que por lo menos empecemos a evolucionar, a pedir responsabilidades y ser lógicos con nuestros políticos. Oiga, a mí me da igual, sean buenos gestores de lo de todos, porque las cifras no llegan, las cifras no dan. Que de todas las comunidades solo haya 3 que generen dinero, por decirlo de alguna manera, las demás generen unos gastos salvajes, no es sostenible, ya no es posible tener más deuda. Como por último, sí que me gustaría terminar con algo y conclusiones positivas. Yo creo que las disrupciones en economía siempre son buenas. Ahora mismo hay un partido, que es Vox, que ha hecho una disrupción en el panorama político, con su razón, mejor o peor, que esta es una contraposición importante a la de Podemos, pero que sí que ha hecho que todo el mundo empiece a pensarse diferentes cosas. Hagamos un ejercicio en la parte económica, por lo menos para evolucionar en menos gastar, más ahorro y más sensatez en el ahorro. Gracias. Bien. Parece que hay algunas discrepancias por aquí. Y hay que abrir ese... Voy a abrir un turno de réplica. Pero antes me gustaría, además de agradecer a Fran su exposición, decir que efectivamente el espíritu, yo creo, de las autonomías era el acercar a los ciudadanos, ¿no? los servicios más básicos. Y que efectivamente diera igual donde naciéramos, que íbamos a recibir esos servicios más básicos y más esenciales, ¿no?
y todo el mundo estaba de acuerdo, por eso hubo un 90%, ¿no?, de personas que votaron ese autonómico. Yo cuando era un chaval empecé a ver en Madrid una banderita roja con 7 estrellas blancas y bueno, no sabíamos muy bien qué era eso, lo veíamos. Y bueno, que además había también otra que era amarillita con el osito, ¿no? Porque también creo que el ayuntamiento sacó la suya, ¿no? El escudito ese. Claro, pero Juan Carlos, es que Madrid se inventó. Madrid se inventó, pero si no teníamos ni himno. Bueno, se lo inventaron. Y bueno, pues venga, por descarte. La verdad que a un joven, ¿no?, no sé, pues entrando ya un poco en la pubertad, le sorprendió bastante eso, ¿no? De esa banderita con las estrellas blancas. Y yo cuando fui a buscar mi primer empleo, pues fui al INEM. Al INEM, ibas allí a decir, bueno, pues yo quiero trabajar. Y entonces te decían, bueno, ¿y usted pues qué sabe? Pues no, pues mire, yo estoy estudiando el bachillerato, sé hacer esto, sé hacer lo otro un poco. Y era un ente estatal, entonces era centralizado el INEM, ¿no? Y entonces te mandaban una oferta de empleo a casa. Y yo encontré mi primer trabajo a través del INEM, ¿no? Eso se transfirió a las comunidades autónomas, ¿no?, los servicios públicos de empleo, y hoy apenas firman el 2% de los contratos, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? ¿Eso realmente está cumpliendo su función social? Yo creo que no. Cuando yo era un crío, estudiaba en un colegio que era una casa, era un piso. Y en ese piso, pues estábamos allí los alumnos, pues no sé, y además mezclados de varios cursos. Creo que estábamos en la EGB, ¿no?, que era entonces se llamaba así la EGB, ¿no? Y estábamos, pues no sé, los de segundo, los de tercero, un poco así todos juntos, ¿no? Pero llegó el Estado y nos hizo un colegio allí muy grande. Yo nací en un barrio humilde, en Vallecas, y nos hicieron un colegio con patio. Y con unas porterías en el patio y una canasta. Y podíamos correr por allí, bueno, y era fabuloso, ¿no? Y unas aulas con sillas, cajonera. Pues eso nos lo hizo el Estado, ¿no? Y no pagábamos un duro porque era gratis, era gratuito. Y teníamos unos profesores y unas profesoras realmente que tenían una misión que era enseñarnos y darnos la oportunidad de poder, bueno, pues el que valiera, pues tirar para adelante y recibir una educación, ¿no? Y eso lo hacía el Estado. Y no lo hacía en inglés, ni en pichinglés, ni nada de eso, ¿no? Nos estudiábamos en español, ¿no? Y nos enterábamos de las cosas. Y además es que era importante aprender las 4 reglas y las matemáticas y la ciencia y por qué estamos aquí y todo eso, y nos lo explicaban muy bien en español. Hoy, aunque Rocío está muy orgullosa del sistema bilingüe que tenemos, yo honestamente tengo que confesar que es muy mejorable, porque aunque oímos a nuestros hijos que tienen una pronunciación fantástica, ¿no?, de esas palabras, realmente no saben lo que están diciendo. No se enteran de lo que están aprendiendo. Simplemente replican lo que dice un profesor o una profesora que además tengamos en cuenta que probablemente ni siquiera domina el idioma. Porque un profesional tiene que dominar el idioma y la materia. Y por 1.400 euros que cobran, el que más suerte tiene, realmente esos profesionales bilingües y que dominan esa materia están trabajando en otro sitio. Con lo cual, no nos engañemos, el bilingüismo no está cumpliendo su labor principal, ¿no? Al contrario, nos está creando más, más espesismo en nuestros jóvenes. Y no te digo nada ya en las autonomías donde hay la inmersión lingüística esa de los 3 idiomas o 4, eso ya es el descojone total. Ahí hay lugares donde están creando auténticos analfabetos funcionales. Y yo, que además soy empresario y entrevistamos, contratamos gente, cada vez vemos que
lamentablemente el nivel de nuestros jóvenes cada vez deja mucho más que desear. ¿Por qué? Pues porque en las autonomías también se han creado universidades a cascaporro. Y hoy parece que nuestro hijo, si no estudia una carrera, pues es de tercera o de cuarta categoría. Y no, señor, un país no necesita tantos oficiales. Esto es como el ejército. Necesitamos soldados y oficiales en su correspondiente proporción. Y, por supuesto, nuestra sociedad tiene que permitir que a los mejores, a los que valen, a los que se le ocurran y no tienen dinero, pero que lo valen, pagarle las carreras y llevarlos a lo más alto. Y yo sé de lo que hablo porque soy una de esas personas que en mi familia no teníamos dinero. Teníamos pues para comer y poco más. Y pude estudiar una carrera y trabajando, etcétera, pero eso la sociedad no tiene que meter. Y eso lo hacía el Estado. Hoy las autonomías no sé qué están haciendo. Y luego, otra cosa aún más grave. En lo más básico, en la salud, en lo que nos tenemos que sentir bien todos, resulta que si me pongo enfermo en una comunidad que no es la mía, tengo problemas para recibir esos servicios. O incluso ha habido gente que ha fallecido porque no han mandado a la ambulancia, porque estaba en el condado ese de Triviño. Y no sé. O sea, es que esto es realmente vergonzoso. O sea, esto no es el espíritu de las autonomías. Esto no lo es. Porque además, yo creo que un gobernante de una autonomía que se precie, lo que tiene que centrarse es en utilizar el dinero que le llega del Estado, porque básicamente se financian por transferencia del Estado, porque el resto porque el resto son 4 duros, ¿no? Lo que recaudan por impuestos locales y demás. Las grandes transferencias, ¿no? ¿Verdad, Rocío? Son lo que viene del IRPF, ¿no? y del IVA. Pero vamos, impuestos especiales, pero vamos, lo de sucesiones y transacciones, que eso hay que quitarlo, esos impuestos hay que eliminarlos. Yo desde luego los voy a eliminar, pero cero, o sea, no bonificaciones ni leches, fuera. Entonces tienes que ir al Estado a competir. No, y ahora te diré por qué. Porque lo que se tiene que centrar un gobernante, una buena autónoma, en mi opinión humilde, es que tiene que garantizar esos servicios que se le han transferido a los ciudadanos y dejarse de gaitas y darle el mejor servicio que haya en el mundo, al mejor precio. ¿Y quiere decir esto el más barato? No, el más barato no, el mejor. Y por eso tiene que haber una eficiencia. ¿Y qué es esa eficiencia? Pues esas negociaciones con los proveedores centralizadas. ¿Por qué no? Apoyarnos, sinergia de todos. Somos españoles, porque insisto, yo soy madrileño, pero me puedo poner enfermo en Extremadura. Y yo quiero que en Extremadura los hospitales sean igual que los de Madrid. Yo no quiero que Madrid sea la región más próspera de Europa, no. Como dice un compañero mío de partido, yo quiero que Madrid contribuya a que España sea la nación más próspera de Europa. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues lo ha dicho antes José Luis, es que la corrupción es endémica en las autonomías. Y Rocío la ha sufrido y la sufre también, sabe de lo que hablamos. Y un presidente de una comunidad autónoma lo que tiene que hacer es despolitizar los servicios públicos. Es decir, erradicar la industria política, que es el verdadero cáncer que tienen las autonomías, que son los que luego devastan las cajas de ahorros, que son los que liquidan los saldos, los cursos de formación, que son los que cogen el dinero de los trabajadores en los ERES y se lo llevan. Esa es la industria política, y que llena las instituciones de familiares, amigos, correligionarios y demás prebendas. Si erradicas todo eso, tenemos dinero de sobra y no tenemos que endeudarnos más. Todo lo contrario. Porque una cosa que se van a enterar los asistentes a esta conferencia y que no lo dicen en muchos sitios, la deuda real de las administraciones públicas en España no es el 98% del PIB,
que es lo que dicen todos los medios de comunicación y lo que dice el gobierno. No, 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 no. Esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que no contempla toda la deuda, porque elimina del cómputo, que no quiere decir que no haya que pagarlo, elimina del cómputo lo que se denominan inversiones comerciales y deudas entre administraciones. Y eso, señoras y señores, son 550.000 millones de euros. Es decir, la deuda de las administraciones no son 1,1 billones, como dice el gobierno, como dicen los medios, no. Son 1,67 billones de euros. Y vayan ustedes y lo ven en el documento que publica trimestralmente el Banco de España, que se denomina pasivos en circulación. Y eso, señoras y señores, no es el 98% del PIB, es el 137% del PIB. Y todos los años y todos los días crece esa deuda. ¿Por qué? Porque los políticos tiramos de chequera. Y eso es endeudar a generaciones de españoles. ¿Y qué les vamos a decir a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando nos digan, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué yo, por el hecho de nacer hoy, un niño que esté naciendo ahora en cualquier hospital, debe ya 40.000 euros solo por nacer? Entonces, eso es en lo que, en mi opinión, tiene que centrarse un gobernante autonómico. Y solo así podremos cumplir el espíritu que nuestros padres votaron en esa Constitución, porque yo no la voté, pero mis padres sí, y muchos a lo mejor de los que estáis aquí lo hicisteis. Ese es el verdadero espíritu y por eso es lo que tenemos que conseguir entre todos. Bien, tenemos todavía la sala 35 minutos. Entonces, yo no sé si los ponentes quieren hacerse alguna réplica entre ellos o abrimos el debate con todos ustedes, porque... Los saldos le quería decir yo algo a Fran. Le quería decir yo algo de los saldos. ¿Quieres hacer una réplica, Rocío, a Fran? ¿Perdona? Bueno, una réplica con la réplica. Superbreve. Y ahora ya os pasamos el micro a todos vosotros. Yo también estoy. Y a ti también. A Fran, decirle, balanzas fiscales. Nos presentabas los datos, 14.000 millones de Madrid. Y uno se pregunta, ¿y por qué Madrid tiene esta balanza fiscal tan positiva? Y uno dice, bueno, lo de siempre, es que es la capital. Ya, pero es que esto, la capital lleva siendo desde hace siglos y sin embargo la situación no ha sido así, sino que tradicionalmente Madrid era más pobre que otras muchas comunidades, que era más pobre que Cataluña, y la cosa empezó a cambiar, era más pobre que el País Vasco y estamos igualados. ¿Por qué? Porque como decía Adam Smith, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, la importancia es las instituciones, la importancia es la regulación, la importancia es que no exista incertidumbre, es la certeza de que las cosas van a funcionar ahí. Y por eso Madrid recibe el 80 y pico por ciento, concretamente creo que hoy han dicho el 86% de la inversión extranjera. Y eso no es fruto de la casualidad. Igual que tiene esas instituciones Madrid, podría tener cualquier otra región que tienen a lo mejor mejor clima, más recursos, otras muchas cosas que no han sabido aprovechar. Y solo una cosa más, Fran. Dices, es que yo quiero que me traten igual en los hospitales extremeños que en los hospitales madrileños. Madrid es, y además yo creo que todos estamos convencidos de ellos, y por lo menos el Gobierno de la Comunidad de Madrid, somos solidarios con el resto de España y queremos serlo. Nosotros no queremos que a Madrid le vaya muy mal y que al resto le vaya muy bien. Madrid forma parte de España y Madrid aporta, con los últimos datos de ejecución, lo tengo aquí, más de 3.500 millones al sistema de financiación autonómica. ¿Por qué? Porque queremos que en Madrid tener los mejores hospitales, lo que decían antes, no de España, sino ser los mejores. Pero también queremos que cualquier extremeño, valenciano o asturiano pueda tener la misma cartera de bienes y servicios. Y solo un segundo, es que lo del bilingüismo me duele especialmente, porque una cosa, precisamente yo no entiendo los que atacan el bilingüismo, porque ¿quién puede seguir? Yo venía de
afortunadamente, lo digo, de una reunión con mi marido en el que vamos a mandar al segundo de mis hijos a pasar un año al extranjero para que mejore su inglés, que ya es bueno porque ya va a estos colegios bilingües. Porque me lo puedo permitir. Pero, sin embargo, ¿quién no va a poder oír al del acento bueno? El que no se lo puede permitir, y sin embargo este sistema bilingüe sí que lo ha permitido, porque no es solo que los profesores hablen inglés, que tienen que tener un C1, es que en cada una de las aulas y en cada uno de los colegios hay un auxiliar bilingüe que viene de cualquier país anglosajón, con lo cual tienen la posibilidad de oírles, y si no, a lo mejor no la tendrían. Por tanto, yo no entiendo que la gente no esté a favor del bilingüismo, precisamente aquellos que si no, no se podrían permitir y que a lo mejor lo hablarían correctamente, pero que su acento dejaría mucho que desear. Una réplica. Sobre Madrid. No hay contrarréplica. No. Perdona. Ahora, réplica del señor Balbás. Bueno, vamos a ver, sobre el tema de Madrid, es que es una absoluta broma lo que la propaganda política y autonómica hace. Vamos a ver. Madrid es la tercera capital económica europea en todos los rankings económicos, detrás de Londres, detrás de París, y el siguiente se llama Madrid, ¿vale? El cuarto es Roma, que es muy menor porque se dedica a la historia y no tiene ni metros y no tiene ese parangón, es un ranking oficial económico. Y el quinto es Berlín. Eso de Barcelona debe estar como el 11, ¿vale? Entonces ya está en Milán, pues qué, pues Barcelona, tal. O sea, es eficiente porque lo es. Segundo, es eficiente porque nuestros gastos autonómicos, municipales y tal, estamos en el 9,6 sobre PIB, no en el 22, en el 15 que debe tener Cataluña, que ni se sabe lo que tiene. Lo que Cataluña es brutal, porque dice que da 4.000 con el señor Rajoy y Montoro, que le han dado 9 y 10.000 al año, sin colateral, da menos 6.000. Es decir, es medio Andalucía, porque no es muy eficiente históricamente Cataluña. Cataluña es una inyección salvaje a finales del 18 de Isabel II, que le dio mercados en Cuba y Filipinas, que no era gran cosa, pero era lo que había, la esclavitud y eso que han tirado la estatua ahora de Barcelona y tal, todo ese rollo que terminó jodiendo el mercado. En español, jodiendo, viene en el este, ¿sabes? El mercado cubano y Filipinas, y gran parte lo perdimos por lo absolutamente rapiña que era, ¿sabes? Pero bueno, lo perdimos 20 años antes. Tampoco que es una cosa muy importante en términos del asunto. Porque en temas de mercado, un chino, de una sociedad china que son muy, muy listos, ¿sabes? Que los Han son una raza tanto como la aria, que somos nosotros, o parecido, o latinos, o como nos quieras llamar, o visigodos.